Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar un poco sobre los compuestos oxigenados. Estos compuestos se encuentran en muchas moléculas que nos rodean, desde el alcohol con el que se chuman sus amigos hasta el olor a canela. Primero, vamos a revisar al oxígeno y el carbono. Como nosotros sabemos, el oxígeno es un elemento de la familia 6A, es decir, tiene 6 electrones en su capa de valencia. Es decir, tiene disponible 2 electrones para realizar enlaces. El carbono, mientras tanto, es un elemento de la familia 4A, es decir, tiene 4 electrones disponibles para generar enlaces. El carbono y el oxígeno pueden unirse mediante enlace simple, generando compuestos como los alcoholes, los fenoles, los éteres y los epóxidos. O puede unirse por enlace doble, generando compuestos como los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. El primer grupo que vamos a revisar son los alcoholes. Un alcohol es una cadena de carbono con un grupo hidroxilo, es decir, un grupo OH. Para la nomenclatura, la terminación O del alcano se cambia por ol. Por ejemplo, el metano se convertiría en metanol, el etano en etanol y el propano en propanol. Para ver a la clasificación de los alcoholes, solo nos basta observar al carbono que se encuentra conectado al OH y contar cuántos carbonos se encuentran conectados a este. Por ejemplo, como este se encuentra conectado solo a un carbono, sería un alcohol primario. Ahora vemos aquí, vemos al carbono que se encuentra conectado al OH y contamos cuántos carbonos se conectan a él. Si tenemos 1, 2, sería entonces un alcohol secundario. Ahora vemos al carbono que se encuentra conectado al OH y contamos cuántos carbonos se conectan a él. Tengo 1, 2 y 3. Sería entonces un alcohol terciario. Vamos a hacer un par de ejercicios para poder entender un poco mejor la nomenclatura. Entonces aquí tengo un grupo metilo. Entonces este se llamaría metanol. Ahora, en cambio, aquí tengo un etano conectado al OH, entonces sería un etanol. Ahora tengo 3 carbonos, es decir, tengo un propano, pero veamos desde cuál se conecta. Entonces este sería un propan 1-ol. O también se le puede poner 1-propanol. Ahora, de nuevo volvemos a tener 3 carbonos, pero se conecta desde el segundo. Entonces sería un propan 2-ol o un 2-propanol. Seguimos con lo mismo aquí. Contamos, tenemos 1, 2, 3 y 4. Tendríamos entonces un 1-butanol o butan 1-ol. Listo. Aquí en cambio tenemos 2 OHs. Este se llamaría etan 1,2-diol. Toca poner el prefijo di para representar que son 2 alcoholes los que se están conectando al etano. Ahora seguimos con este compuesto de aquí. Identificamos a la cadena más larga, sería la de aquí. Ahora enumeramos. Sería entonces de enumerar desde el más cercano posible al OH. Entonces tendríamos un compuesto, tenemos un radical metilo, lo colocamos, sería 2-metil, tiene 4, entonces sería bután 2-ol. Seguimos con este ejercicio de aquí. Vamos a identificar a la cadena principal. Y enumeramos. Entonces, enumeramos desde la derecha. Listo. Entonces, este compuesto tiene 7, entonces sería hepta.
Y mencionamos a los dobles enlaces, que estarían en la posición 1 y en la posición 5, y serían di-en. Mencionamos al alcohol, que estaría en la posición 3, ol. Ahora identificamos a la cadena principal del siguiente alcano. Y enumeramos desde el más cercano al OH. Listo, entonces tenemos un radical etilo, sería entonces 3 etil hexan 2 ol. Vamos a hablar sobre otro tipo de alcoholes, los cuales se conocen como fenoles. Estos son compuestos donde el OH se une directamente al anillo bencénico. Vamos a hacer un par de ejemplos de nomenclatura. Aquí tenemos un anillo bencénico unido a un OH. Este compuesto se conoce como fenol o bencenol. En el siguiente tenemos dos OHs unidos a un anillo bencénico, por lo que toca enumerar. Este compuesto entonces se llamaría bencén 1,2-diol. Y decimos que este compuesto está en posición orto. Ahora, el siguiente enumeramos. De igual manera, este compuesto se llamaría el bencén 1,3-diol. Y decimos que este compuesto está en posición meta. Ahora tenemos el siguiente compuesto y toca enumerar. Este se llamaría el bencén 1,4-diol. Y decimos que los OHs están en posición par. Vamos a enumerar los siguientes sustituyentes en el anillo bencénico de la siguiente manera, dando prioridad a los OHs. Tenemos en el carbono 4 que se conecta un etil, el bencén, y se conectan en posición 1,3-diol. Para terminar, vamos a enumerar el último ejercicio. Lo enumeramos dando prioridad al etil por orden alfabético. Entonces, este compuesto sería 2-etil, 5-metil, bencén 1-ol. Vamos a continuar con la segunda familia de compuestos oxigenados, los cuales son los éteres. En este, el oxígeno es un puente entre dos grupos alquilo y se nombran como grupo 1, grupo 2, éter, en orden alfabético o utilizando la nomenclatura alcoxi. Vamos a realizar los siguientes ejemplos. Aquí tenemos un grupo etil y un grupo metil. En orden alfabético, entonces, este se llamaría etil, metil, éter. Aquí tenemos dos grupos etil, entonces este se llamaría dietil, éter. Aquí tenemos un grupo butil y aquí tenemos un grupo metil. Entonces, este se llamaría butil, metil, éter. Ahora, aquí tenemos un grupo metil y aquí tenemos un pentil. Pero es importante mencionar que este pentil se está conectando desde el segundo carbono. Entonces, este se llamaría pent 2-il. Y por orden alfabético, entonces este se llamaría metil pent 2-il éter. Aquí entonces tenemos un etil y aquí tenemos un 3-metil ciclohexil. Por orden alfabético, entonces este se llamaría etil 3-metil ciclohexil éter.
Ahora con la otra nomenclatura. Aquí tenemos que seleccionar una cadena principal que será la más larga. Y también vamos a nombrar a la otra cadena como si fuera un sustituyente. Y entonces este se llamaría metoxi y nuestra cadena principal sería un etano. Entonces se llamaría metoxietano. Aquí escogemos una cadena principal, como son del mismo tamaño, no importa, entonces este se llamaría etoxi y este etano. Ahora, la más pequeña sería nuestro sustituyente, que se llamaría un metoxi, y la cadena principal sería un butano. Pero ahora es importante mencionar a qué carbono se conecta. Entonces este sería un 1-metoxibutano. Vamos a continuar con este de aquí. Identificamos a la cadena principal, que sería este de aquí, y este sería un metoxi. Entonces, este sería 2-metoxipentano. Finalmente vamos con este de aquí, identificamos a la cadena principal, y aquí tendríamos un etoxi. Ahora marcamos en orden alfabético. Entonces sería 1-etoxi, 3-metilciclohexano. Por último, vamos a revisar a los epóxidos, los cuales son compuestos derivados del oxirano u óxido de etileno, que es este compuesto mostrado aquí. Estos epóxidos siempre presentarán a esta estructura en su molécula. Para la nomenclatura de estos compuestos vamos a identificar igualmente una cadena principal, que sería la de aquí. En estos, entonces, vemos dónde se está conectando el oxígeno, que sería aquí, en el 1 y en el 2. Entonces, este compuesto se llama 1,2 epoxipropano. Propano porque tiene 3 carbonos. Ahora, este compuesto de aquí, igualmente, identificamos a la cadena principal, que sería la de aquí. Vemos dónde se está conectando el grupo epoxi. Y se conecta en el 2,3. Entonces sería 2,3 epoxihexano. De igual manera, identificamos a la cadena principal en el tercer ejercicio y le damos prioridad al grupo epoxi. Entonces lo enumeramos lo más cerca posible a este. Este se llamaría entonces 1,2 epoxi but 3N, para mencionar al doble enlace. Con esto habríamos concluido nuestra primera revisión sobre compuestos oxigenados. Pilas, chicos, chao.